Hola, ¿qué tal? Este es el grupo número 4. Vamos a estar presentando el patrón Decorator. Este patrón de diseño estructural nos permite añadir funcionalidades a objetos ya existentes colocándolos dentro de otros que son encapsuladores que contienen nuevas funcionalidades que le van atribuyendo a este objeto que ya existe. Como una mamushka. Esto no afecta al comportamiento inicial, es decir, se puede hacer una analogía con una persona que tiene frío, se agrega un suéter, está lloviendo, se agrega un impermeable, no deja de ser la misma persona, el mismo comportamiento, la misma existencia. Si en momento X deja de llover, se saca el impermeable, se saca el suéter, sigue siendo la misma persona. Eso es el comportamiento que se estaría manteniendo dentro de la clase que está siendo encapsulada. Bueno, yo ahora voy a pasar a contarles el primer caso de estudio que dice que en un vuelo, mientras reservamos un asiento en la cabina principal, tenemos la opción de elegir servicios como Wi-Fi, televisión en vivo, auriculares, entre otros. Al final de la selección se debería mostrar el precio del asiento luego de incluir el precio individual de cada servicio que haya elegido el usuario. Por ejemplo, en el asiento de la cabina principal decimos que sale 500, Wi-Fi 10, televisión en vivo 8, auriculares 5. Si el usuario elige Wi-Fi y auriculares con el asiento en la cabina principal, el costo total sería 500 del asiento más 10 del Wi-Fi y 5 auriculares con un total de 515. De forma similar, pueden haber múltiples combinaciones de servicios que un usuario puede elegir. Entonces, esto a mí principalmente me llevó a pensar en un principio de todas las combinaciones que podrían haber entre todos los servicios que se le ofrece a un usuario. Y por ejemplo, si tuviésemos un total de, no sé, 6 servicios que se le dan a elegir a un usuario y queremos ver todas las combinaciones posibles que hay de esos servicios con el asiento, podríamos pensar en 6 factorial, ¿no? Que sería la combinación de todas las distintas combinaciones entre esos 6 servicios. Y que si lo plasmamos en un diagrama de clases, quizás nos lleve a un diagrama muy extenso, acoplado con muchas clases y relaciones, y que quizás sea difícil de comprender. Entonces, lo que este patrón viene a solucionarnos y ayudarnos es decir, bueno, dice, yo te propongo tener una base, un decorador base, a la cual luego en el momento de ejecución se van agregando diferentes funcionalidades. En este caso, podríamos pensar nuestro objeto base como el Flight Seat Decorator, que es el asiento, es nuestro objeto base, y eh, luego tenemos estos decoradores que son los que se le van a ir agregando en el momento de ejecución. No hace falta que se le agreguen todos, solo agrego el que yo quiero. Y nuestro objeto base, como decía mi compañera Martina en su explicación anterior, siempre va a seguir siendo el mismo asiento. Más allá de que yo después le saque el decorador de Wi-Fi, por ejemplo, si eligió el usuario el de los auriculares, siempre voy a seguir teniendo el asiento como mi objeto base. Y tenemos una interfaz que nos permite implementar los métodos básicos y luego tenemos esta clase de acá que sería como a mí me gusta pensarlo como nuestros diferentes paquetes que se van a ir generando, depende de las combinaciones que elija el usuario. Acá tenemos la implementación de la interfaz Flight Seat, que tiene solo los dos métodos, que uno se queda los servicios elegidos con el asiento y el otro muestra el costo de los asientos con los servicios. Acá tenemos un ejemplo de la implementación del decorador Flight Seat, del objeto base. Tiene una instancia de Flight Seat y ambos métodos. Sí, tiene una instancia de esta interfaz que es la que le permite implementar esos dos métodos. Luego tenemos Main Cabin Seat, que implementa Flight Seat y sus dos métodos. Y tenemos un ejemplo de la implementación de uno de los decoradores, por ejemplo el Wi-Fi, que extiende el Flight Seat Decorator, que era el objeto base, el decorador base, e implementa ambos métodos que están en el decorador. Y tiene su propio costo. La clase principal muestra cómo podemos usar los servicios con el asiento y obtener el costo. Es decir, en esta parte es donde vamos a ir creando nuestras combinaciones en lo que es el código. Suponiendo que el usuario haya elegido solamente Wi-Fi para su asiento, tendríamos que haber puesto New Wi-Fi y ahí se generaría el costo que le saldría al usuario con solo el servicio de Wi-Fi. Acá con estos new que se le van agregando es donde se va adicionando esta funcionalidad dependiendo de lo que el usuario quiere.
En este segundo caso de estudio tenemos un hotel que quiere gestionar sus reservas, donde cada reserva consta de una habitación básica que se puede extender por medio de la solicitud de agregar Wi-Fi o podés agregar una cama extra. En este diagrama de clases podemos notar cómo tenemos una interfaz Booking, que va a ser la reserva, implementada por un Room Booking, que es la reserva de la habitación base, y un Decorator, que nos va a permitir extender esta habitación base, ya sea por Wi-Fi o por cama extra, que están representados como dos subclases del Decorator. Todas comparten el método Book, que es el que nos permite realizar la reserva. Finalmente tenemos un diagrama de secuencia que nos muestra cómo podemos reservar una habitación, a esa habitación, pasarla como parámetro y reservarla y extenderla con Wi-Fi. Bien, como tercer caso de estudio, nosotros nos planteamos el siguiente. Recientemente en la ciudad de Quilmes se inauguró una hamburguesería donde se desea gestionar las ventas de la misma. Se ofrece al público 3 combos como base: el combo básico, el familiar y el vegetariano, los cuales incluyen una hamburguesa, papas fritas y gaseosa o agua. El cliente a su vez puede ir agregándole extras a su gusto, que son el queso, jamón, lechuga, tomate, otro medallón, y puede elegir si hacer más grande el combo. Bueno, nosotros primero, antes de llegar a la solución general, decidimos plantearnos distintos diagramas de objetos para ver cómo era el funcionamiento para llegar a la solución que nos pide este ejercicio. Primero decidimos plantearnos con el combo básico, y bueno, nos planteamos un objeto de combo 1 de tipo combo básico, y bueno, los distintos agregados, por ejemplo la carne, el queso, y hacer más grande el combo, y después decidimos plantear otro diagrama de objetos para hacer un combo familiar y ver cómo se agregarían a las distintas hamburguesas. Lo que nosotros encontramos acá fue que vamos a necesitar sí o sí un objeto que cumpla con el combo y los distintos objetos que pueden ser los extras. Entonces nosotros pensamos cómo hacer para llegar a una solución en donde no se tenga que hacer un código por cada tipo de combo que hay, porque puede ser, por ejemplo, la carne solamente o la carne con el queso, carne con lechuga y demás. Como pueden haber infinitas posibilidades, nosotros llegamos a una solución planteada para que no tengamos que justamente estar haciendo un código por cada combo que se decía armar. Entonces lo que nosotros planteamos fue una clase combo que va a ser abstracta y después va a tener clases hijas, las cuales van a heredar sus atributos y comportamientos dependiendo cuál clase sea. Nos planteamos las clases de los combos, que van a ser clases no abstractas porque justamente van a poder instanciarse, las cuales son combo básico, combo familiar y combo vegetariano, y heredan justamente de la clase combo el total y el get total, que cada uno va a tener su total en particular dependiendo de cómo se arme el combo. Y por otro lado, nosotros decidimos hacer una clase que se llame Extras Decorator, la cual va a cumplir la función de poder ir agregando al combo los distintos extras según lo pide el cliente. Por eso unimos Extras Decorator y combo, no solo con una generalización, sino que también con una agregación. Entonces, con esta relación, nosotros estamos mostrando que para cada combo se van a poder agregar los distintos extras sin la necesidad de tener que hacer muchos diagramas de clase para cada opción que pueda llegar a tener el combo. Si nos queremos ir a una estructura más generalizada para todos los casos, tendremos algo como esto. Un componente que va a ser una interfaz tanto para el wrapper como para el componente concreto. Un componente concreto que va a implementar el funcionamiento o el comportamiento básico. La clase decoradora base, que va a tener una instancia de la interfaz del componente y va a ser toda una construcción para poder tener implementados también los decoradores como parte de toda esa estrategia. Los decoradores concretos, que van a tener funcionalidades y comportamientos extra que se van a estar asignando al componente concreto. Y el cliente, que va a ser el que va a estar teniendo la implementación, donde agarra el componente concreto, le asigna los distintos decoradores y va haciendo una interacción entre estas distintas morfologías que puede llegar a tener el componente concreto. Entonces, si lo vemos en un diagrama de secuencia, sería una forma como que el cliente llama a un decorador 1, ese decorador 1 hace una llamada al decorador 2, ese decorador 2 hace una llamada al componente concreto, el componente concreto devuelve su comportamiento básico, se le aplica el decorador 2, se le aplica el decorador 1 y ahí se retorna al cliente. Es decir, estos decoradores van a primero agarrar ese comportamiento básico y después van a hacer distintas capas que se van superponiendo. Si lo vemos en un código, medio pseudocódigo, tenemos la interfaz del componente,
tenemos el componente concreto que va a tener la implementación de los métodos básicos, los atributos y demás. Después tenemos la clase decoradora base, que como se puede ver acá tiene un constructor con el recurso, con los métodos que se van rapeando a partir de con los decoradores que se implementan acá, que van teniendo un comportamiento adicional agregado. Y después, si lo queremos aplicar, tenemos una clase de application donde vamos a tener un método de ejemplo, en este caso, donde se guarda un recurso que tiene el componente concreto en sí, y a ese recurso después se le van asignando cada uno de los decoradores. Entonces, en cada uno de los casos va a tener un comportamiento distinto añadido por cada uno de esos decoradores. ¿Para qué sirve esto? Para asignar funcionalidades adicionales a objetos durante el tiempo de ejecución sin descomponer el código que los utiliza. Esto quiere decir que yo voy a estar armando capas sobre algo que va a mantenerse intacto. Entonces, todo el código va a seguir funcionando exactamente perfecto sobre eso que ya existe. Lo que yo voy a hacer es hacer agregaciones, no remover nada ni editar nada de lo que ya está. Cuando resulte extraño o no sea posible extender el comportamiento de un objeto utilizando la herencia. ¿Esto cuándo sucede? Cuando en un lenguaje tengo disponible la palabra clave final y esta se utiliza para que una clase ya no pueda seguir extendiéndose en clases hijas o subclases. Entonces, en estos casos, como yo no puedo manejarme mediante herencia, lo que hago es hacer comportamientos agregados. Ventajas y desventajas, muchas en general. Me gustaría centrarme principalmente en el principio de responsabilidad única, que permite dividir una clase monolítica que implementa muchísimas variables posibles de comportamiento en varias clases más pequeñas. Es como el divide y triunfarás. Yo tengo una clase central y después cada una de las funcionalidades agregadas en distintas otras clases que van agregándose a esta central. Traigo esta frase: es una arrogancia del software querer solventar todos los caminos posibles. ¿Por qué en este caso? Porque en sí el decorator es muy útil para poder tener todas estas agregaciones, pero esto en el ecosistema general de código se puede perder. Yo tengo una clase principal, sé lo que hace, sé cómo funciona, sé cómo se implementa, sé cómo se la llama. Si yo le agrego distintos decoradores que no tienen una dependencia con algo en sí, que están aislados y solos en todo el ecosistema, se pierde la noción de que existen, de para qué existen, qué es lo que implementan. Y a veces existen simplemente para poder solventar cada uno de estos caminos posibles, cuando en realidad tal vez es un camino, solamente se usa una sola vez, se tiene en cuenta una sola vez y es innecesario crear algo extra simplemente para ese único caso. Entonces, en esos casos tal vez es más conveniente poder tener algo un poquito más general en la clase principal o directamente declararlo imperativamente cuando se va haciendo toda la implementación de código, no que esté generalizado en sí. Entonces, los invito a mirar rápido estas relaciones con otros patrones que son muy interesantes, más todas las referencias que estuvimos utilizando para generar esto. Muchísimas gracias por toda la atención y quedamos disponibles para consultas. Nos vemos.